El grupo exclusivo Élite de los colaboradores del Recreo Deportivo, que además se encargaron del programa y la celebración de los 5 años, aquí están. Primero, el escritor, llegó mi taxi. El constructor. El mundialista. El seguidor. Aquí el ajedrecista. el Recreo Deportivo. Saludos. 5 años ya. 5 años aquí. Bueno, señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos al Recreo Deportivo, llevando el sano mensaje del deporte. Esta es una edición más del Recreo y bueno, hoy tenemos para conmemorar a una persona muy interesante. Es un periodista y escritor chileno, Rodrigo Díez Prat, a quien pues debemos darle las gracias por haber aceptado tan amablemente esta invitación. Para que tengan una mínima idea, Rodrigo pues es un gran escritor, tiene un libro muy conocido, Raíces Cruzadas, que tiene que ver con el equipo de su alma, la Universidad Católica, por supuesto. Y también Rodrigo pues tiene un podcast que yo creo que la gente debería realmente oírlo. Es increíble la cantidad de historias que tiene, eh, muy interesante y muy variado. Ese Goles de podcast. papel, ¿no? Goles de papel, ¿no? Goles de Correcto, papel. correcto. Goles de papel, fútbol y libros. Si no estoy mal, es el nombre completo. La verdad, recomendadísimo. Ya hablaremos de él un poco más adelante. También tiene, Rodrigo, pues él ha publicado artículos en la revista Anfibia. Él le encanta hablar del fútbol, el fútbol de barrio, el fútbol de la esquina, del potrero. Ya hablaremos también con él. Yo creo que es mejor incluso introducirnos de una vez para que entremos en materia, porque el tiempo uno piensa que es bastante y media hora se pasa muy rápido. Así que, Rodrigo Díez Prat, muy buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por estar en el Recreo Deportivo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Me sentí muy contento cuando me llegó la invitación, el mensaje, y dije, de todas maneras voy a estar ahí. He visto algunos capítulos del programa, me gusta mucho. Muchas gracias por tus conceptos también. Y bueno, y el podcast, sí, algo que se hace con mucho cariño. Y viene un segundo libro, ¿Ah, probablemente Ah, sí? qué bueno. a principios del próximo, y trabajando en otras cosas también, siempre alrededor del fútbol, que es lo que uno ama, con lo que uno sueña, uno vive, respira, todo. Correcto, sí, a todos nos apasiona realmente. Y para comenzar, Rodrigo, Díez Prat, perdón, es un apellido catalán. El Prat es catalán, el 10 entiendo que es de Castilla, puede ser, no está muy claro. Lo que pasa es que la inmigración española a Chile fue mucho y en distintas épocas, pero el Prat sí es catalán. Mi abuelo llegó a Chile desde Barcelona y él, culpable de haberme inculcado el amor por el fútbol y el amor por el Barcelona también, así que lo voy a reconocer a mi abuelo Pepe José, de todas maneras. Y por ahí quería yo comenzar, Rodrigo, precisamente. Asumía yo que eras hincha del Barcelona, pero ¿cómo llega la Católica? ¿Cómo es esa conexión, digamos, del Barça, de la Católica? ¿Fue heredado o fue un gusto tuyo? ¿Cómo es la cosa? Mire, un poco las dos cosas. Heredado por mi otro abuelo, Rafael Díez. Yo vivía en el sur de Chile. ¿Ok? Mi abuelo muy fanático de la Universidad Católica. Mi abuelo materno, José Prat, mi abuelo Pepe, fanático de la Universidad de Chile. Pero fue mi abuelo paterno el que se impuso. Pero también yo fui heredando, en la medida en que fui siendo consciente de mi amor por la Universidad Católica, fui siendo consciente también del hecho que, a ver, la Católica en Chile te diría que es el equipo que más ha cuidado las formas tradicionales, las formas futbolísticas me refiero, la Ok, forma de jugar. Fue un equipo que en eh, los años 50, los años 60, fue el que empezó a jugar más decididamente el fútbol posicional, el fútbol al toque, el fútbol asociado, el que Colombia jugó también en los años de Pacho Maturana, en los 90, esos equipos que nos enamoraron a todos. La Católica siempre se preocupó de jugar así. Los equipos de la Católica que mejor anduvieron eran los que jugaban de esa forma. O sea, ¿era el yogo bonito chileno, Rodrigo, de alguna forma? Una cosa así, muy parecido también a la escuela de River, Sí. el River de la época de Francescoli,
Incluso del de Beto última etapa Alonso con también, Gallardo. claro, claro, claro. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. La forma de jugar que les decía de los equipos de Pacho Maturana, la Católica se preocupa, y cuando se ha apartado de esa forma de jugar, no le ha ido bien. Cuando ha tratado de buscar resultados inmediatos, como éxito muy pronto, no ha funcionado. Entonces, y te diría que en la medida en que yo me fui haciendo consciente de eso, empecé a ver al Barcelona de Johan Cruyff. Me había gustado el Barcelona como por la herencia de mi abuelo, que siempre, imagínate, en Chile jugaba Iván Zamorano en el Real Madrid, y yo creo que yo era el único que leía al Barcelona por esta herencia de mi abuelo. Ay, Eh, Dios mío, pobre Bambán, Dios mío. no, todo mi respeto para Iván Zamorano. Entonces estaba esta forma de jugar, y bueno, y después cuando apareció Guardiola en el Barcelona, y fue para mí el mejor equipo de la historia del fútbol. La Católica también no llegó a ese nivel, pero en el fondo siempre fue cuidando eso, y te diría que una de las cosas que me enamora a mí como hincha de la Católica, como hincha del fútbol, son los equipos que proponen, los equipos Ok. que quieren jugar, que quieren atacar, que quieren ser protagonistas, que tienen respeto por la pelota y al final respeto por el público. No, muy bueno. Yo te iba a hacer una pregunta, Rodrigo, porque es que ese origen es maravilloso. En Chile, el clásico de universitarios entre Universidad de Chile y la Universidad Católica. Sí, señor. Y tus dos abuelos eran como una especie de clásico, uno de la Universidad de Chile y el otro de la Católica. O sea, tú tuviste clásico de abuelos. ¿Qué Totalmente. ganó el clásico un abuelo y no el otro abuelo? ¿Qué fue? Porque lo tenía más cerca, yo creo que y era más fanático también. También. Mi abuelo Rafael, mi abuelo paterno era más fanático. Mi otro abuelo, de hecho, mi otro abuelo jugó fútbol en la Universidad de Chile, Ok, jugó en las categorías juveniles ok. hasta bien avanzado, no llegó a ser profesional, pero en esa época no existía el profesionalismo como lo entendemos ahora. Pero mi abuelo Pepe, el catalán, te diría que era un tipo más respetuoso. Él nunca le hizo que sus hijos fueran hinchas de su club, ni sus nietos. Mi otro abuelo, sí, muy fanático, y a mí mi primer regalo de él fue una camiseta de la Católica, y así fue la vida nomás, pues, y Sí, claro, no me arrepiento maravilloso. para nada. Incluso Y, por aquí pasó, sí. Rodrigo, pasó el Sachi Escobar. Entrevistamos al Sachi Escobar, que Sí. estuvo de técnico de la Universidad de Chile. Y obviamente fue un programa muy interesante con él porque nos planteó un poco el conocimiento del fútbol chileno y obviamente pues manejaba el equipo que es tu contrincante espiritual, Ujú, pero fue muy interesante haciendo una encuesta con las personas en Chile, que hicimos una encuesta, nosotros llegamos como a Latinoamérica, España y Estados Unidos, ujú. y básicamente nos decían, el Colo-Colo es el equipo más popular de Chile. Y es increíble, ¿ah? Es Perdón. increíble. Y nos decían, es el 50+1. Yo no sé, No eso. más. Ah, bueno, eso dicen los chilenos generales. Y decían que la Universidad Católica es todo lo contrario, es el equipo elite chileno. Que ahí hay una historia, mira, eso es bien interesante, porque en Chile se dan algunos fenómenos bastante extraños. Uno, yo no conozco otro país del mundo en que un equipo sea tan popular como es Colo-Colo en Chile. Porque tú estás en Argentina, en Colombia, no sé, te diría en Brasil, en España, en países más grandes, y tú eres hincha del equipo de tu ciudad o del barrio en que vives, o algo así. Pero en Chile son todos de Colo-Colo. Cuando Colo-Colo va a jugar a regiones fuera de Santiago, es local. Toda Es la local. gente es de Colo-Colo. Ya. Y es muy común en Chile, en otras ciudades fuera de Santiago, que la gente tiene dos equipos. Te dicen, no, Colo-Colo. yo soy de Iquique y de Colo-Colo, de Concepción y de Colo-Colo, de Puerto Montt y de Cobreloa, Colo-Colo. Colo-Colo. Es Interesante. una locura. Sí. Y eso es Wow. Y, porque el origen de Colo-Colo también es sí. muy interesante. Cuando Colo-Colo hace 100 años empieza, fue unos jugadores que se salieron de Magallanes, que es el club más antiguo del fútbol chileno. Ok, Ellos se escinden del Magallanes, ok. crean Colo-Colo y buscan racionalmente como elementos que lo hicieran bastante común, como la camiseta blanca, el tener este nombre que es un nombre mapuche, el tener la insignia que es un indio mapuche también. Y hicieron una gira también por todo Chile, y eso fue haciendo que la gente lo conociera cuando en Chile todavía no existía fútbol profesional, era mucho fútbol de amateur, Ya. que la gente se fuera identificando con Colo-Colo. Bueno, y después viene y crece y tiene toda la explosión de popularidad que lo acompaña. Y la Católica le pasó, la Católica y la Universidad de Chile nacen de las dos principales universidades del país. Incluso en un principio,
en los años 30 eran un solo equipo, que era el Deportivo Universitario. Y en algún momento los alumnos de las distintas universidades los separan en la Católica y en la Universidad de Chile y empiezan a jugar en contra. Y la Católica antes, te diría, era un equipo muy como la clase profesional chilena de antes de la mitad del siglo XX, que era muy clase media. Sí. En Chile, cuando la universidad era gratis, la gente universitaria, la gente que iba a la Universidad Católica, que estudiaba, o también a la Universidad de Chile, era mucho profesional de primera generación en su familia, y esos eran los hinchas de la Universidad Católica. Y la Católica tenía su estadio en Independencia, que es un barrio muy de clase media, es donde hoy día la Unión Española tiene su estadio también. La Católica tenía el estadio al lado. Y la Católica pasa una época económica muy mala, quiebra, vende el estadio, se va a segunda división. Y después cuando vuelve, como con un grupo de dirigentes, tuvieron la visión, supieron encontrar un terreno, les regalan parte de un terreno, compran el resto y deciden hacer este estadio que está en la parte oriente de la ciudad. En esa época no existía nada, no había ni siquiera vacas, había cóndores en ese lugar. Claro, y ahí llegan a ser San Carlos de Apoquindo, y por estar en ese sector, en el sector oriente, se empieza a fusionar con el sector más acomodado, No, y, sí. y eso es Ok. una realidad. Pero te diría que la actual dirigencia de la Católica, que ha hecho un trabajo muy interesante, también se han preocupado de eso. Y por ejemplo, han trabajado con una consultora y cómo hacer a la Católica más transversal y hacerla llegar a más públicos, porque entienden que con un público tan chico, tan reducido, ¿no? Es imposible la sobrevivencia en ningún sentido, pero los orígenes de los clubes y cómo vienen, a quién representa y todo, yo encuentro que es un tema fascinante. Y aquí en Chile Así. hay mucho de eso, hay como muchas cosas muy entretenidas. Claro, por ejemplo, y a nivel de un clásico, por ejemplo, si a ti te dicen, eh, podríamos decir entre comillas, ¿cuál de los dos equipos entre la U de Chile y el Colo-Colo te gusta menos? ¿Cuál de los dos Ah, prefieres? quiero que Ojalá pierdan los dos. los dos, o sea, si juegan ambos, Una Pierdan los dos, que licuadora. pierdan los dos. No, jugaron ayer, jugaron la jugar, final de la Supercopa. No, esa te depende. gusta. Depende de lo que le convenga a la Católica en su momento, no Claro, sé, claro. Ok, depende mucho, pero cuando juega, ahora el fútbol chileno, te diría, la liga chilena está bien de capa caída, han pasado muchas cosas muy complicadas, muy malas, un reflejo de como le fue Es un reflejo de la selección, ¿o no, sí, Rodrigo? sí, Es sí. una totalmente, totalmente, ¿cierto? totalmente. Es- Si quieren Eso es, entramos en este tema, pero ayer este partido que se jugó entre Colo-Colo y la Universidad de Chile fue triste. Había, no sé, no había 10.000 personas en las tribunas porque Ok. vendían muy pocas entradas por temor al tema de la violencia. A Colo-Colo le expulsan un jugador, la Universidad de Chile le gana 3-0 habiendo podido hacer 6 goles. No sé, no fue cualquier cosa menos un clásico. Ya. es una inquietud que yo Sí, en tengo, la tabla Rodrigo, creo que y va es muy que abajo el Colo-Colo. Sí, adelante, Iluminado. es una inquietud que yo tengo, Rodrigo, y es que la selección chilena nos acostumbró durante algunos años a un nivel Mm. de fútbol de muy alto nivel, muy rápido, con jugadores magníficos como Alexis, como Bam Bam Zamorano, y de un momento a otro lo vemos que viene como de capa caída. ¿Qué ha pasado con el fútbol de la selección chilena? Mira, lo que ha pasado es, en Chile, no sé si ustedes saben, pero por ahí, por el año 2004, 2005, se aprobó la ley de las sociedades anónimas deportivas. Y fue una ley que en su momento, hay un libro muy bueno, yo que en el podcast hablo de libros y de fútbol, hay un libro muy bueno, si lo pueden encontrar, se llama Goles y Autogoles, que es de un periodista chileno muy prestigioso, Daniel Matamala, amigo mío, hago la aclaración, pero muy buen libro, muy bien investigado. Y ahí Daniel cuenta la historia, cómo nacen las sociedades anónimas en Chile y que obedeció también a un interés empresarial. Se usó mucho una posible quiebra de Colo-Colo que se iba a dar y que esta era la forma de salvar a Colo-Colo. Entonces, la sociedad chilena ante ese discurso saltó en masa, vamos por ello. Pero ¿qué pasó? Es que la forma en que están constituidas las sociedades anónimas en Chile, al final lo que ha pasado es que uno ve que los equipos, los que empezaron siendo dueños y han seguido siendo dueños, no sé, les doy un ejemplo. Al principio en Colo-Colo, los principales accionistas eran todos de la Universidad Católica, hinchas de la Universidad Católica. Entonces, eran gente de plata, empresarios que se metieron en Colo-Colo. Sebastián Piñera, que fue presidente de Chile en Claro. dos periodos, Sí.
llegó a ser el principal accionista de Colo-Colo, dueño de Colo-Colo, y uno puede hacer un cálculo muy fácil, y aquí no estoy inventando nada. Piñera en la primera elección no gana, le gana a Michelle Bachelet, pero él calculó que lo que le faltaban eran votos de hombre de clase media y clase obrera. Después se hace de Colo-Colo y tiene esos votos y gana Uf, la elección. Y al increíble, sí. tiempo después deja Colo-Colo. Entonces, O sea, un buen estratega, ¿no? Literalmente, ¿no? no, perfecto, no, extraordinario. Como estratega, no, Claro. nada que decir. Entonces, y en muchos equipos empieza a pasar eso. Y hoy día tú te encuentras en Chile con que hay un tema que es la multipropiedad de los equipos, que hay tipos que son dueños de más de un equipo. Y Ah, esos grave. son representantes de jugadores, que son dueños de equipos. Entonces, Claro. los equipos para lo que se prestan al final son para hacer triangulaciones de jugadores, pagar menos. ¿Y qué pasa con esto? Lo que se ha ido deteriorando, porque no hay ganancias para los dueños con esto, es el fútbol joven, las divisiones inferiores. Hay divisiones en Chile que ya no se juegan, categorías de años que ya no se juegan, no compiten. Entonces, el Ok. fútbol joven se ha deteriorado muchísimo y cuesta mucho que lleguen jugadores jóvenes a jugar en primera división. Llegan jugadores de otras partes, en la mayoría argentinos, pero que no tienen ningún cartel, no tienen ningún nombre, no son buenos al final, y vienen porque son baratos y porque son negocios de los representantes y tapan a los jugadores jóvenes que podrían salir. Ok. Entonces, la selección chilena ha terminado siendo reflejo de eso también. También hay que sumarle un muy mal manejo dirigencial. Las contrataciones de técnicos que ha habido, hoy día mucha gente se lamenta de Reinaldo Rueda cuando estuvo en Chile porque se fue, decían, siendo que la persona que llegó a reemplazar a Rueda no tenía ni la mitad del currículum de Pedigrí. Reinaldo luego, ni logró ni un cuarto de los resultados. Entonces, y después vino Berizzo. Berizzo estaba haciendo un buen trabajo, pero no era, eh, ¿cómo les diría? No era un fútbol muy vistoso, a la gente como no le gustaba mucho, pero yo les pregunto a ustedes, Colombia de visita, por lo menos en la primera rueda de la eliminatoria, yo les diría que el único partido en que fue superado desde el trámite de juego fue con Chile aquí en Santiago, aunque el partido terminó en empate. Entonces, Empate. ese equipo de Berizzo no le hicieron goles en Santiago, Sí. pero a Berizzo lo terminan sacando, la gente influye mucho, Berizzo se aburre y se va, y lo que vino después con Gareca y todo fue un desastre. Entonces, la dirigencia, los que están a cargo del fútbol chileno, no es gente de fútbol, no es gente que sepa de fútbol, que entienda de fútbol, son empresarios que están manejándolo como cualquier otro negocio, y el fútbol no es cualquier otro negocio, el fútbol es completamente distinto. Entonces, estamos pagando los costos de eso. Antes, en la época que me citaban ustedes, cuando estaba Iván Zamorano, Marcelo Sala, no sé, estaba la familia Humor detrás, una familia de fútbol de toda la vida, dirigentes eternos de Palestino. En la época de nuestra generación dorada, de Alexis, de Arturo Vidal, de Claudio Bravo, de Gary Medel, estaba Arturo Salá. Arturo Salá jugó fútbol, fue director técnico, fue campeón del fútbol. Y él era el presidente de la asociación, entonces sabían lo que hacían. Hoy día, se lo digo con toda responsabilidad, tenemos una dirigencia que no sabe lo que hacen, le hacen caso a las redes sociales, entonces está todo muy enredado, ¿no? No. Muy complejo. Bueno. Y en otras palabras, digamos, las categorías menores, digamos, sub 17, sub 15, sub 19, según lo que entiendo, lo que tú dices, prácticamente que hay equipos que ni siquiera están contemplando en tenerlas y eso hace que los jugadores pues no se proyecten hacia adelante, o sea, no evolucionen, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, sí, a ver, piensa, mira, en Chile hay un dato que es muy decidor. En la primera edición del fútbol chileno hay una regla del sub-21, que todos los equipos tienen que alinear una cierta cantidad de minutos a un Ok, jugador sub-21. Hay muchos equipos que salen a comprar un jugador sub-21 para increíble, sí, ponerlo. Colo-Colo, no, Colo-Colo, el equipo más grande de Chile, el equipo más popular. O sea, ¿cuántos niños no quieren jugar en Colo-Colo en Chile? Claro. Millones. Tiene problemas para cumplir con la regla del sub-21 increíble, porque no sí, tiene un jugador. Entonces, y ahí yo, bueno, saco pecho por mi equipo. La Universidad Católica ha sido tradicionalmente el club formador. Tiene Sí. muchos jugadores sub-21 y juegan en primera. Tiene un técnico muy valiente ahora que es Daniel Garnero y que los pone y los Sí. niños juegan y juegan bien. Pero o sea, esta regla del sub-21 es muy decidora, que no haya, los planteles no tengan jugadores capacitados para poder cumplir con este minutaje. Entonces,
Fíjense Interesante. ahora, bueno, ahora luego va a empezar el Mundial Sub-20 aquí en Chile. Hay que ver cómo le va a la selección chilena también. Sí, ahí Claro. se demostrará si hay relevo o si no hay relevo, porque si no hay relevo es gravísimo, ¿no? Sí, pues, no sé. Pero bueno, yo quería entonces aprovechar ya este momento, ya contando tu historia, tu relación y tu amor espiritual por el fútbol y por la Universidad Católica. Ahora, obviamente, tú como escritor y periodista, obviamente, siempre has puesto el fútbol, obviamente, como centro de tus escritos. Raíces Cruzadas, que fue un libro de bastante repercusión. La pregunta que te hago es, ¿en qué momento te pica el bicho de la tecnología y decides montar un podcast? ¿Por qué llegas a Goles de Papel? ¿Cómo saltas ahí? ¿Qué te inspira? Uh, a ver, a goles de papel yo te diría que llego por dos lados. Uno, mi amor por los libros. Toda mi vida he leído mucho y cuando descubrí, esto va a sonar muy ñoño, pero cuando descubrí que había libros sobre fútbol y libros interesantes sobre fútbol y libros sobre táctica, historias de los equipos, me volví loco. Como nunca me voy a olvidar cuando leí por primera vez a Roberto Fontana Rosa. Claro. El 19 de diciembre de Se nos 1971. marcó la vida a todos, ¿no? Oh, Increíble. es una maravilla, es una maravilla. O sea, Sí, les voy a dar un dato para los que nos marcó la vida. Hay un escritor chileno, Francisco Moat, que ahí de hecho en mi Zoom sale Francisco Moat sí. porque compartimos el Zoom con Pancho. Eh, Él escribió un libro que se llama Paraíso Canalla, que él hace una continuación del cuento de Fontana Rosa, que también es muy entretenido. Ok. Pero cuando leí ese cuento y cuando me encontré con otras cosas más adelante, fue de verdad, para mí fue como, ¿por qué no hay más gente haciendo esto? O sea, ¿por qué no hay más niños que leen sobre fútbol en vez de que lo obliguen a leer, no sé, libros de español clásico del siglo de oro, que son Sí. Increíble. dificilísimos para uno? ¿Por qué no leen de fútbol? Y el podcast, bueno, es una herramienta al final súper amable. A mí me gusta mucho la tecnología, me metí mucho en las redes sociales, estudié un máster en Estados Unidos en temas de comunicación digital. En Boston, ¿no? Vi, ¿no? Estuviste en Sí, Boston, ¿no? Sí. en Boston dos Mira, años. te hemos hecho el seguimiento. Esto es increíble. Así veo, así veo. Y el tema te diría, el podcast eh, es un formato maravilloso porque viene todo hecho. Antes, uno para hacer algo y publicarlo era Muy muy duro, trabajoso, uno tenía que duro. saber mucho y todo. Pero ahora el podcast está así y tú lo puedes editar en la misma plataforma y te la publica y le puedes poner video y le puedes poner todo. Entonces, estaba ahí. Más encima yo dije, voy a cumplir un sueño, voy a entrevistar a los escritores que yo admiro y voy a conversar con ellos. Y por eso salió este podcast, Sí, que me increíble. Claro. ha gustado mucho hacerlo también. Claro, y además es un tema demasiado encantador porque es como, no sé, el formato de hacer podcast es muy interesante. Bueno, por aquí han pasado también hablando de tu amor por los libros, otros escritores del deporte, que hacen parte de tu mundo. Por aquí entrevistamos a Cassiari, entrevistamos a Meneses, entrevistamos a Jorge Barraza, a Daniel Samper Pisano. Han pasado por aquí unas plumas maravillosas también. ¿Tú lees otras plumas del fútbol? Por supuesto. Varios de los que nombraste los leo mucho. Bueno, ya les quedó claro, para mí Fontana Rosa es único, Sí. es superable, es lo máximo, El Nirvana. es lo máximo, pero hay un autor para los que le guste la táctica futbolística, porque si uno pudiera separar, están los libros de táctica, están los libros de ficción, que son pocos, Sí. hay pocas novelas sobre fútbol, y eso es como raro. Están las crónicas, están los ensayos, te dirían tácticas, hay un autor español, catalán, que se llama Martí Perarnau, que él ha sido el principal biógrafo de Guardiola, ha Ok. escrito tres libros sobre Guardiola, y tiene un libro que es así, de como unas 600 páginas, que es la historia Uf, de la evolución táctica del fútbol, que uno se lo imagina que debe ser una lata lleno de sí. pizarras, 4, 2, 3, no, es Es co- entretenidísimo, él cuenta toda la historia y tiene una tesis muy interesante que él dice que en el fútbol hasta los años 40 se dejó de inventar el fútbol, que los años 40 en adelante son solo adaptaciones, pero que lo que había que inventar se inventó hasta los años 40 y él lo va comprobando, es muy Sí, interesante. qué bueno. Y Juan Villoro, el mexicano, lo encuentro, ha escrito Fascinante. cosas, pero realmente espectaculares. Dio de Redondo, yo soy Fontana Rosa, tiene un cuento que se llama así también, Francisco Moat en Chile, y
Un libro que le recomiendo a todo el mundo. Yo hago clases también de periodismo en la universidad, que le recomiendo a todos mis alumnos de periodismo. Tienen que leer El partido de Andrés Burgo, que es la ¿Burgos? Ok. ¿Andrés crónica Burgos? de Andrés Burgo, Burgos, argentino. Es la Argentina. crónica del Argentina-Inglaterra de 1986, pero hizo una investigación Increíble. maravillosa de todo lo que pasó alrededor del partido. Antes, durante, después, la historia de la camiseta perdida de Maradona, entrevistó al árbitro años después, al árbitro de ese partido. De verdad, y fue declarado patrimonio cultural en Argentina, y además no voy a dar spoiler, pero en el último capítulo, o en los últimos capítulos, entrevista a los futbolistas argentinos que no estuvieron en la selección, pero que estuvieron en la guerra de las Malvinas. Wow, Ok. ¿Qué les pasó a ellos con ese partido? De verdad, un increíble. recomendadísimo. Espectacular, Andrés Burgos, lo miraremos. Espectacular. Filósofo, manda a nuestro amigo Baldor a la Sí. pregunta. ¿Qué tal eras tú para el álgebra, estimado Rodrigo? ¿Te Pésimo, gustaba o no? pésimo, Pésimo. pésimo, 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 pésimo. Bueno, no hay que preocuparse porque nos mandaron una pregunta para resolverla entre todos. Yo creo que tú eres A el ver, aventajado aquí, así que no voy a hay poner, voy problema. a poner los lentes. Eh, Tienen que nombrarme, señores, digamos, los cuatro equipos chilenos que hicieron final de Libertadores. En realidad son seis finales porque hubo dos que repitieron. Simplemente nombrar los cuatro equipos que lograron ese importante logro. Bueno, yo voy a decir primero con orgullo Católica, porque Católica llegó a la final. Entonces Sí, ya sumo un punto espiritual para tenerla. Colo ¿Verdad? Colo, Colo Colo, sí. Colo llegó. Cobreloa. Cobreloa dos Cobreloa. veces. Pues eso fue Sí. una época increíble, Cobreloa. Sí, Y Esa es el una otro historia es, por sí misma. sí, increíble. Y ese Sí. uniforme, todo era increíble. Es como un equipo como salido de una película de cine. Y el otro es la Universidad de Chile, ¿no? También fue. no, Ah, no, Chile no llegó a la final. Universidad de Chile llegará a semifinal alguna vez, Sí, pero no hizo final. Entonces es Católica, Colo Colo, Cobreloa, Cobresal. que de hecho Colo Colo y Cobreloa han hecho dos. Sí. Les voy a dar una pista. Los dos abuelos de Rodrigo estarían muy felices. Es una pista tremenda. Carajo. Fue en Cobre- los años 70, 75, creo que fue. Sí. Co- Dos Colo Colo, dos Cobreloa, uno Universidad Católica, nos falta uno, pero no es Universidad de Chile. No, Había uno que se llama Cobresal, ¿no? Sí, hay hay uno un que se, pero Cobresal, no, pero no no, es no. él. No. Es ese. De pronto Rodrigo les puede echar una manito. Tocó ¿Era porque, ¿qué más? Antofagasta o qué? No me diga, no, no, eso no No, llegó. No, digamos que tiene algo que ver con Europa, con un país sí, que ha salido mencionado. Unión Española. correcto. Muy bien, iluminado. Sí, Bien, bien, bien. la Unión Española. La Unión Española llegó a Sí, una sí, 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 final. sí, Es sí, así, sí. pues les digo que me estoy Ese es un dato alimentando. bravo. Sí. ¿Y de ellos Bravísimo. alguno fue campeón? Sí, Colo Colo Colo, Colo. Colo En el Colo. 90, ¿y qué fue? El 91, ¿no? 31. Yo ¿Tú no me tuviste puedo creer a la oportunidad Universidad de, Española. Eso fue una cosa Sí, inédita, ¿no? La Universidad Española una grande, final. sí. Unión, Sí, sí, inédito, totalmente. llegó a Bueno, una final. acabo de aprender Bueno, algo profundo. Sí, la no, Unión, tremendo. No, yo también me sorprendí. Yo recuerdo, digamos, si mis memorias así como infantiles, recuerdo la Unión Española, pero ya más de más edad dije, no, pero ¿de qué me acuerdo yo? Y fue ya mirando, debió ser por el subtítulo en la Libertadores. Increíble. No sé si tú estarías muy joven, Rodrigo, en esa época, pero yo nací ese año, pero claro, exacto. Entonces, imagínense, eso fue 75 si mal no estoy. En todo Vale, caso, muy bien, 25, señores. y después la Sacan cinco, Unión, muy bien logrado. gracias. Vamos a la siguiente sección, que es el gol de oro y la tarjeta roja. Gurú, comencemos por ahí. Bueno, yo quiero arrancar con el gol de oro. Se lo voy a entregar para aprovechar que aquí está Rodrigo. Un jugador que a mí me encantaba de la Universidad Católica. Me encantaba y además le pegaba el balón durísimo. Se llamaba Rosenthal. Era un Mm, cabezote. Y después creo que se fue a Escocia. Se sí, lesionó de una rodilla horrible, creo que jugaba en el Glasgow, volvió nuevamente a Chile, pero ya estaba roto. Pero era una eminencia, uno decía, qué futuro el que tiene este jugador. era, También estuvo selección chilena. Grande era Rosenthal, sé Rosenthal. que terminó muy mal. Ese es un lindo recuerdo que tengo y ese es mi gol de oro. Mi tarjeta
roja, pues se la voy a ver a no haber podido terminar la Vuelta a España. Esas cosas hizo una cosa increíble que no Sí, había dejado terminar la Vuelta a España. Quería ver a mi amigo Viñegar celebrando el triunfo y que no haya habido final. No me gusta cuando no dejan ver las finales. Eso es una cosa increíble. Entonces, mi tarjeta roja para eso. No me gustó. de acuerdo, muy bien. Iluminado. Pues me cogió fuera de base el gurú porque yo iba a hacer exactamente lo mismo a la mezcla de deporte y política, a que realmente no tiene sentido que no dejen terminar un evento como la Vuelta a España y armen semejantes zafarranchos. Realmente fue muy triste ver ese final. Pero el gol de oro, ya que el gurú habla de lindos recuerdos, yo se lo voy a dar al primer equipo chileno al que seguí. Y yo estaba muy pequeño, pero yo era fanático de ese equipo. Y yo quisiera preguntarle a nuestro invitado Rodrigo qué ha pasado con los jugadores de ese equipo. Les voy a mostrar una foto y ustedes me dirán, pues, si ustedes también fueron hinchas de ese equipo. Vamos a ver si la encuentro acá, porque es que es un poco, a ver, Pero si pone la Universidad de Chile de entrada, le digo que no. Ah, brillante, buenísimo, buenísimo. Pelotille, y los Todos unos clásicos contra fanáticos. Buenas eran una cosa Excelente. maravillosa. Entonces Uy, yo qué quería bueno. preguntarle a Rodrigo qué pasó con el capitán Condorito, ¿todavía Un sigue Condorito. funcionando o no? Mira, Condorito sigue vivo, pero no. Lo que pasa, murió el autor de Condorito. Pepo murió ya hace sus buenos años. Y sigue existiendo Condorito como en formatos digitales. Bueno, en Valparaíso, cuando ustedes vengan a Chile y nos juntemos en Valparaíso, hay un museo de Condorito. Y si dan camino al sur, de Santiago hacia el sur, está el pueblo Cumpeo, que es uno de Ok, sí, los que compeo. Sí. aparecen en las historias de Condorito y está en la plaza, aparece Condorito y está el bar El Tufo y los lugares Ok, de la revista, pero esas ediciones de Condorito, claro, Uf, Yo me tremendo. las veía maravillosas. todas, yo tenía todavía los tengo, los libros de oro de Condorito, de hecho, yo Mira, fanático, no, una maravilla. Entonces sí, sí, muy gol de bueno. una oro para maravilla. Condorito. Totalmente, Excelente. totalmente. Muy bien iluminado. Rodrigo, tú tienes un gol de oro y una tarjeta roja que Sí, quieras. mira, un gol de oro lo pensé, cuál les iba a presentar y probablemente muchos van a estar de acuerdo conmigo. Pero hay un futbolista colombiano que yo admiré toda mi vida y lo voy a seguir admirando siempre, el pibe Valderrama. Yo, de verdad, era una cosa que me pasaba frente al televisor donde jugara el pibe Valderrama, yo lo veía, lo seguía. Cuando jugó en Independiente en los 90 también lo seguía viendo. Ahora aparece un documental en algún lado, lo busco también. Qué maravilla. Él era, te diría, la encarnación de ese concepto de César Luis Menotti, de que era la pelota tiene que correr más rápido que los jugadores, porque el pibe se movía menos que los demás, pero Todos. hacía que todos se movieran. Era de Sí. verdad de esos jugadores que uno no olvida nunca. Y la tarjeta roja se lo voy a poner a la dirigencia del fútbol chileno ahora, Chileno. por lo que nos pasó en las eliminatorias, por el triste espectáculo del clásico ayer entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. De verdad, no, por favor que se vayan. No tengo nada más que decir, por favor que se vayan y que llegue gente que sepa que la pelota Urgente, es redonda. urgente cambio de dirigencia. Sí, Sí, sí. de acuerdo, muy bien, Rodrigo, excelente. En mi caso, pues yo le quiero dar el gol de oro. Yo también me voy por un jugador. eh, yo seguía hasta en el Campín cuando Jorge Aravena, el mortero, Uy, que jugó en la uy. Católica, sí, Y en el Cali. por el Deportivo Cali, Uf, qué jugador. patea un La balón bola como era por así, allá a la mire, le mitad de la pegaba y era así. cancha. Y yo dije, uy, la pelota se salió, qué vaina. Extraordinario. Y yo no sé qué curva hizo esa cosa y entró por todo el ángulo. Es que yo creo que si ese gol lo analiza un computador, queda loco. Realmente, y eso fue en mi cara prácticamente, así que es de los ¿Sabes goles que qué? uno guarda, ¿no? De Sí. Jorge Aravena, yo le he mostrado a mi hijo los videos Sí, de Jorge Aravena y le digo, mira, ni Messi, ni No, Cristiano, ni el que se te no. ocurra de los que ahora aparecen, Roberto Carlos, diría yo. Roberto Carlos y Aravena. Para mí están como por ese Roberto lado. Carlos y Sí, Aravena. sí, Y ahí, y ya, pero es que era extraordinario porque extraordinario. desde todos los lugares de la cancha y en cierto. todos los rincones del arco ponía la pelota fuerte, colocada, con Impresionante. borde interno. Tú sabes que Jorge Aravena hizo goles olímpicos en Chile con borde interno y con borde externo. Con los dos, uy, ¿cómo Increíble. así? Sí, Con las dos Sí. superficies. Era wow. extraordinario, era increíble, increíble, increíble. Y de hecho, él en año calendario, él es el máximo goleador chileno de la historia en un Ah, en un periodo año calendario, ok.
¿Cuántos Increíble. goles te acuerdas más o menos? Como Oiga, por... señores, una cosita, si se nos llega a caer el Zoom, entramos al mismo, por favor. Ok. Seguro. Vale. Jorge Aravena, mira, no es que me sepa, o sea, me sé el dato, pero porque él me lo dijo, porque en mi próximo libro viene una entrevista a Jorge Aravena, Oh, que claro, habla de, interesante. de sus años de jugador. Eh, Jorge Aravena hizo sobre los 150 goles, una cosa así. Ok, Uf, No, una tremendo. bestialidad, una tremendo. bestialidad. Y eso Qué que crack. era mediocampista ofensivo, o sea, Sí, sí. no era delantero. No era... Entonces, bueno, el gol de oro, como les dije, para Jorge Aravena. Grandes recuerdos. Y mi Sí, tarjeta perdón, te roja, voy a contar una dime, experiencia del libro nuevo. Viene una entrevista a Jorge Aravena. Y Jorge Aravena me dijo que en su carrera, en la liga que más patadas le pegaron fue Colombia. No lo dudo. Que le dieron, pero como loco. yo sí Y creo, me yo sí contó una creo. anécdota que es, no sé si ustedes se acuerdan, pero para Italia 90, cuando pasó el escándalo de Chile en el Maracaná, lo de Roberto Sí, Rojas, sí, en sí, la eliminatoria de Chile y Brasil, el partido de ida en Santiago fue una guerra, una batalla campal, pero en todos los sentidos. Y en ese partido fue empate a uno, y el gol de Chile fue en una jugada muy inusual, porque ¿se acuerdan de Jaime Pizarro, el Claro, mediocampista del Pizarro, claro. Celtic? cerro. Ya. Pizarro patea al arco de Brasil desde fuera del área, y el arquero Tafarel eh, toma la pelota, el árbitro cobra un offside o algo, y Tafarel le da dos botes, la deja en el suelo, la vuelve a tomar, y en esa época no se podía, y Sí, Jorge sí. Aravena estaba al lado del árbitro, que era un árbitro colombiano. Y Jorge Aravena le dice, falta técnica. Esto contado por Jorge Aravena. Le dice, falta técnica. Y el árbitro inmediato pita. Y Jorge Aravena va corriendo y le dice a Tafarel, dame la pelota. Y Tafarel se la da. Y Aravena me decía, yo no podía creer cuando Tafarel me da la pelota y Aravena la pone en el suelo, se la toca de inmediato a Basay y hace el gol, sin barrera. Claro, El claro. árbitro lo tiene que validar. Pero lo que me decía Jorge Aravena era, yo jamás pensé, uno, que Sí, el sí. árbitro me iba a hacer caso, que estaba bien, era reglamentario, y segundo, que Tafarel me iba a pasar la pelota y se la entregó. O sea, me dijo, Tafarel, en Chile decimos pavo, cuando alguien es como no muy Muy ágil. rápido. Me dijo, nunca pensé que Tafarel iba a ser tan pavo, que iba a tener tan poca cara. Me dio Está la bueno. pelota así. Tremendo. Muy buena la anécdota. Pues bueno, ahí está, de viveza. Claro, bueno, después pasó lo que pasó y no lo mencionaremos. Pero bueno, entonces, y en mi caso, pues la roja, la tarjeta roja, pues también es para, yo creo que existe el derecho a la protesta y eso me parece fabuloso, pero no hay que dañar los eventos deportivos. En el caso, mi protesta, listo, la Vuelta a España ya la mencionaron, era un partido de la Copa Davis entre Canadá e Israel y tuvieron que hacer la puerta cerrada porque se llenó de gente lista a evitar los partidos, el partido, pues entonces les tocó sacar a todo el mundo y jugar la puerta cerrada. Bueno, No está bien intervenir el deporte. Y eso ya nos lo enseñaron los griegos hace 2500 años y hoy estamos cometiendo ese error. Pero bueno, listo. Bueno, señores, no sé si tengan alguna pregunta. Yo sí, tengo una yo pequeñita. tengo una para cerrar, Bueno, sí, filósofo, y listo, es, yo dale. quería preguntar por el nuevo libro, que nos cuente Rodrigo el Sí, nuevo proyecto de libro. Ah, el nuevo libro se llama Franja en el pecho, pelota al pie, ya que la católica el símbolo es la franja, y tiene que ver con esto que les hablaba al principio como de cierta afición por un tipo de juego. Sí, Son entrevistas a exjugadores de la Universidad Católica que por algún motivo para mí fueron muy importantes. Por ejemplo, Jorge Aravena. sí. Y para mí es muy importante que los niños de ahora, los que son, les está gustando el fútbol, son hinchas de la Universidad Católica, que sepan que acá tuvimos uno de los tres mejores pateadores de tiro libre de la historia y que no crean que es el, no sé, que el último que hizo el gol. No, tuvimos a uno de los mejores de la historia. Bueno, Y eso es un orgullo. Y esto se lo digo como un tema muy personal, lo que pasa en las redes sociales hoy día, y el tema, yo lo llamo el fútbol TikTok, como esto que los niños quedan locos con Haaland, que está bien, es un jugadorazo, o con Cristiano, o con la última camiseta de Messi, pero el fútbol empezó mucho antes también, y tenemos que valorarlo y conocerlo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hablábamos de la Católica en la Copa Libertadores, cuando el año 93, cuando la Católica ahí jugó con América, la sí. semifinal, y jugó antes también con Nacional, ¿no?
con Nacional, que en ese Nacional jugaba el Palomo Zuriaga. Yo Cracks. cuando le hablo a los niños del Palomo Zuriaga y le hablo a los más chicos, no tienen ni idea de quién es. Yo trato de explicarle y de contarle y del jugadorazo que era. O sea, hoy día el Palomo Zuriaga jugaría en cualquier parte, en cualquier liga Sí, del mundo. Entonces, Sí, como lo que había, el fútbol que tuvimos en Sudamérica en los 80, en los 90, en los 70, es algo para increíble. ser rescatado. Y este libro tiene que ver con entrevistas con eso. Hablo también con jugadores más recientes, por ejemplo, el Beto Acosta, José Muría Bulcubasit, Alejandro Osorio, que es un jugador chileno que no alcanzó gran renombre afuera, pero que te diría que era como el jugador, así el ícono del jugador formado en la Católica por cómo jugaba hacia adelante, encarador, buena gambeta. Gerardo Reynoso, que es uno de mis ídolos de infancia también, que lo tuvimos acá y un crack. Entonces, tiene que ver con un intento de rescate de eso, en mi lado, desde mi punto de vista, desde la Universidad Católica, que yo creo que tiene una historia futbolística Sí, bastante rica que hay que resaltar, que hay que buscar renacer de alguna forma correcto. y ponerla en la discusión y que se valore. Pero, no sé, perdón si me extiendo, pero les hablaba No, así no. de los equipos colombianos. Yo nunca me voy a olvidar, y aprovecho de poder comentarlos con ustedes, pues, el 5-0 en Buenos Aires, en el Argentina, claro. Monumental de River. Lo que fue ese partido, lo que jugaba esa selección Colombia, era una Eso quedó en cosa, el escudo del país, Rodrigo. Cambiaron pero el es que me escudo y pusieron imagino, 5-0, ya cambiaron la es que me fecha. imagino, pero es que sabes que lo que yo creo que no hay que olvidar y que uno tiene que decir siempre es no quedarse con el resultado. Claro, 5-0 es tremendo, pero lo que jugaba ese equipo, Ah, increíble. Es que esos lo que jugadores, jugaba era una maravilla y eran todos extraordinarios y como Tino la pelota la Asprilla, dejaban Tino Asprilla, como y jugaba no el Tino brilla. Rincón, Freddy Rincón, Con- Pibe Valderrama, Tren Valencia, era una cosa, un desborde de talento. Ahora, ¿les puedo hacer una pregunta yo a ustedes o no? Claro, claro. claro, cerremos con eso, dale. Porque la he buscado por muchas partes y siempre encuentro explicaciones y nunca me han terminado de satisfacer completamente. ¿Qué le pasa a esa selección cuando llega al Mundial de Estados Unidos? ¿Cómo llegan? ¿Qué tenían en la cabeza? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Porque uno como la vio jugar esas eliminatorias, lo que hicieron con Argentina, la forma en que jugaban, era pero una maravilla. Uno no esperaba por ninguna parte. Bueno, y lo que pasó además fue muy trágico, muy No, no, horrible. trágico. Andrés Escobar, eso fue una cosa, una pesadilla. No, espantoso. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué llegaron así? ¿Quién quiere contestarla? Yo, yo te voy a dar mi punto de vista. A ver, Mira, yo compré boletas para ese mundial hasta la final. ¿Cómo será? Después de un 5-0 llegué con boletas hasta la final, o sea, era un sueño. no Alquilamos tocó. un grupo de amigos una casa en Pasadena y nos fuimos hasta la final. Fuimos el primer equipo eliminado del Mundial de Fútbol del 94. Colombia estaba viviendo una etapa patética en términos de lo que era el involucramiento en el deporte del narcotráfico. Y ese fue el factor que desestabilizó esa selección, porque todos los narcotraficantes empezaron a hacer apuestas entre ellos. Y eso fue una cosa horrible. Se empezaron a meter con los jugadores, a mandarles mensajes al técnico a quién podía poner y a quién no. Eso fue una cosa, esa es otra historia, una novela tremenda. Dicen Pues que dicen que al cuando te técnico, animes a escribir un libro sobre una cosa rara, ese es un tema increíble, pero fue la tristeza de ver una de las selecciones técnicamente más especiales y brillantes que tuvo Colombia en su historia, terminar en un estado absolutamente lamentable, carcomidos por el mismo problema que estaba carcomiendo al país. hubo una teoría también que decía que al técnico lo habían amenazado de muerte si ponía a jugar de titular a Barrabás Gómez, Sí, de que era acuerdo. hermano del asistente técnico Bolillo Gómez, y eso llegó pues a oídos de todos y eso desestabilizó psicológicamente al equipo. Sí, Y se nota, horrible, horrible, y se notó tristísimo. cuando entraron a jugar que estaban en otro cuento. Sí, su cabeza está en otro lugar. Ese primer partido contra Rumania que nos cogió Hagi me y acuerdo. nos clavó unos golazos increíbles. Fue una tristeza porque la decepción, o sea, yo nunca había visto un momento del país donde más allá de la depresión espiritual, pero cayó la moneda, se evaluó el peso, todos, o sea, la economía y el espíritu colombiano se fueron al piso. Y cuando viene lo de Andrés Escobar, No, después de la eliminación que lo matan en Medellín por un tema también con unos narcos, horrible, no, 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 espantoso. Es más, yo en ese momento llegué a pensar, Rodrigo, que iba a abandonar el fútbol, no quería saber más del fútbol, me agoté en serio. espiritualmente.
Después Pero, volví porque es muy fácil recaer, pero fue muy fuerte. pero Sí, les puedo hacer una pregunta más, Claro. porque hablan ustedes de las apuestas y la influencia Sí, que tenían al final mafiosos sobre el equipo y sobre los jugadores. Aquí en Chile hoy día estamos teniendo un tema que todavía no es un problema, pero es un tema muy cuestionable que tiene que ver con las casas de apuestas online, que están auspiciando equipos, están auspiciando todo. Y tú ves, o sea, auspician youtubers, sí. generadores de contenido. Y eh, patrocinan también equipos, ¿no es cierto? Patrocinan Equipos selección. también. No, Sí, el campeonato el año pasado era el nombre de una casa de apuestas. El nombre del campeonato de primera división era como aquí una cosa estamos. muy Sí, delirante, era como García Márquez, así, era sí, una cosa muy delirante. sí. Entonces, han habido, les diría como de repente sospecha, tal jugador lo expulsan y era como, si a ese jugador lo expulsaban, después de ir ganando 1-0 pagaba tanto. Y Sí. se instala como cierta duda, todavía no hay nada probado, Eso todavía no salió con Vidal hace poquito, eso lo leímos, que sí, había sido sí, un tema ahí como... Vidal es uno de los ejemplos que salió. Sí, Pero el hecho de que estén las apuestas y ahora están saliendo como nuevos formatos y te pagan al 1-0 y muchas cosas muy, no sé, la encuentro muy cuestionable. Ustedes que han vivido, el testimonio que cuentan ustedes de lo que pasó en Colombia en el año 94 por la injerencia al final del crimen organizado en el fútbol, acá esto de las apuestas, uno todavía no puede decir que es crimen organizado, pero no tributan en ninguna parte, no están claro, ubicados en ninguna parte. Hay toda como una... Ya sabemos, por ejemplo, en el tenis lo que pasa con el mundo de la apuesta. Entonces, co- ustedes desde Colombia, ¿qué recomendación nos podrían dar? una recomendación. Pues mira, yo honestamente te digo, bueno, yo llevo viviendo muchos años en Canadá y es decir, hay controles, es otra cosa, pero sí yo creo que cuando comienza a haber, eh, mejor dicho, cuando el dinero maneja las cosas, eh, el espíritu de las personas cambia completamente y cuando de intereses oscuros se apoderan de las cosas, yo creo que eso va a hasta que no se toque fondo, no hay manera de salir de ahí. O sea, es realmente una época caótica. Yo creo que hay, en mi opinión, así diría yo, intervención total, si fuera posible, porque esto tiene que cortarse de raíz. Realmente, y yo he hablado en alguna ocasión con un jugador o exjugador que me dijo que, bueno, él jugaba fútbol a un nivel más bajo, pero él me dijo, a uno lo amenazaban hasta por digamos, el equivalente por $100. Era terrible. Y la presión psicológica de las amenazas es algo tremendo. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que cortarlas de raíz, así de sencillo. Mm. ven, yo creo que eso es como cuando uno dice que va por el camino incorrecto, entonces vas por el camino incorrecto. Sí, Eso no hay nada que hacer, se va profundizando y hay un momento en que no tiene retorno y ya está absolutamente complicado y todo absolutamente contagiado. Es muy difícil. Pero pero bueno, eso es. como este es el recreo deportivo, hagamos una última preguntita para irnos en una nota más alta. Para la gente que está interesada en tu podcast, Rodrigo, recomienda una de las que has hecho que a mí me parece que es el Nottingham Forest, fue maravilloso. Me gustó, bueno, el de Cassiari también. O sea, danos uno de pronto que te llegó al corazón, de pronto. Que me llevó el corazón. El del Nottingham Forest, sí, es una historia que a mí me gustaba mucho y que yo creo Sí, que necesitaba buenísimo. entenderla más, porque es una historia única también. Yo creo que, espero que no es repetible, pero es muy difícil de repetir. Mm, Eh, yo me quedaría con la... Mira, hay uno, le voy a dar dos, perdón, voy a romper Dale. la regla. La conversación con Juan Villoro me gustó mucho porque uno habla con Juan Villoro y se da cuenta que bueno, es un gran escritor de todo, no solamente de fútbol, pero uno se da cuenta también que es un tipo que le gusta mucho el fútbol y que lo quiere mucho y que se preocupa y ya ha demostrado su amor a lo largo de toda su vida y toda su obra, hincha del Necaxa,
en Chile todos nos recordamos del Necaxa por el Chavo del Ocho, porque don Ramón decía, no, yo le voy al Necaxa y como no me molesten. Ah, Entonces, pero él es del Necaxa, entonces Juan Villoro, y hay uno también que es una entrevista a un periodista chileno que hablamos sobre su libro que se llama ¿De quién es Chile?, que es la historia de la sociedad anónima en Colo-Colo, de blanco y negro, y cómo esto que les hablaba antes que ha deteriorado el fútbol chileno, que tiene que ver con la mirada empresarial sin sensibilidad futbolística o social, cómo ha deteriorado el fútbol y cómo Colo-Colo, siendo el club más grande de Chile, más popular, y lo va a seguir siendo, pero cómo Colo-Colo terminó casi peleando el descenso, o sea, terminó jugando un partido por el descenso, ah, sin un plan deportivo detrás, sin un plan para salvarlo, sin nada, y cómo este año, que está conmemorando 100 años, ha tenido un aniversario tristísimo, con una tragedia tremenda en su estadio, que murieron dos personas en la entrada, eh, no han ganado nada, no están clasificando ni siquiera la Copa Sudamericana y todo, y tiene mucho y uno sabe, se mete un poco en la interna, y es que dentro de la sociedad anónima hay dos bloques que están peleados, entonces no se ponen de acuerdo en nada y el club no avanza al final. Y les diría que es una gran investigación de Alberto Arellano, un periodista chileno de investigación muy prestigioso, que él es sobrino nieto del fundador de Colo Colo. O sea, tiene todavía más realce. Y yo, sin ser colocolino ni nada, pero como investigación periodística, ese libro es una joya, y la conversación con Alberto fue muy, muy buena y quedaron muchas cosas. Yo creo que, así como ustedes me contaban cosas de esto del mundo de la apuesta y cómo hay que salir de ahí, este es un camino también sobre el que es necesario reflexionar y cuidarnos. Y lo Bueno, que les decía, como buscar terminar en una nota alta, yo creo que el fútbol sudamericano es precioso. O sea, lo que hemos tenido como continente es precioso. Para mí, la semana pasada, ver la imagen de Carlos Ancelotti en el Alto de Bolivia, como el tipo totalmente desencajado, sin saber dónde estaba, sin entender nada, es una cosa. Y yo pensaba, con Sudamérica es lo máximo futbolísticamente, y estas cosas no las vas a ver en Europa nunca, con sus estadios perfectos y su y en música el alto, y en el en el alto. alto. O sea, Ancelotti no entendía nada, no entendía dónde Y estaba. con taquicardia. Total, Carlos Ancelotti, que venía de ganar la Champions con el Real Madrid, llega a dirigir al alto, y que le cobran un penal, que no es penal. Esas Bueno, muy cosas. bien, excelente. Bueno, señores, bueno, sí, Rodrigo, muy bien. un gran placer. Entonces, este fue el recreo deportivo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu Gracias a presencia. ustedes. Y bueno, estaremos encontrándonos pronto cuando salga tu libro, a ver si es posible, ¿no? Feliz, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo, muy Rodrigo, un amable. placer. Chao, Cuídate mucho y saludos a la Universidad Católica. Nos vemos. chao. Chao.